Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto, un placer poder saludarles en esta noche y poder compartir con ustedes una meditación acerca de la palabra del Señor y poder tener así pues aquello que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Pues me da mucho gusto saludarlos y en esta noche pues estaremos hablando en el Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 al 7, y va a ser acerca de cuando el pueblo de Israel estaba en camino a la tierra prometida y pues a todo lo que ellos tuvieron que pasar en ese tiempo, a todo lo que el Señor les mandó que hicieran para que pudieran ellos así entrar a la tierra prometida. Sabemos la historia, por su desobediencia ellos no pudieron entrar, pero hay algunos puntos ahí bien importantes en los cuales quiero que en esta noche meditemos y que podamos entender lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. Y voy a tener una oración para que sea el Señor quien nos hable a través de su Santo Espíritu. Oramos. Eterno Dios y amado Padre, gracias le damos porque en su amor y en su misericordia, Señor, usted nos bendice, nos ama, tiene cuidado de nosotros y permite, Señor, que en esta hora podamos compartir, Señor, su palabra. Padre, le rogamos de que su palabra, que es vida, que es, Señor, ese sustento diario para nuestras vidas espirituales, Señor, que cumpla, Señor, el propósito por el cual usted la envía a nuestras vidas, Señor, que podamos ser edificados, enseñados a través de ella, y que, Señor, su Espíritu Santo sea su maestro para nosotros, Señor. Ayúdenos a poder entender aquello que usted tiene para nosotros, Señor. En el bendito nombre de su Hijo Jesús, le rogamos que sea usted, a su Espíritu Santo sea nuestro maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero que vayamos a Deuteronomios capítulo 6 versículos del 1 al 7 y vamos a estar leyendo ahí acerca de pues un pasaje muy conocido que se le da la responsabilidad al pueblo de Israel, a los padres sobre todo, de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Pero quiero que lo leamos y que meditemos en él en esta noche. Y la palabra del Señor nos dice así: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vemos ahí como dice que el pueblo de Israel acababa de recibir los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, dice. Una de las cosas que vemos ahí es de que pues Dios le había prometido a Abraham una tierra prometida, dice, donde fluía leche y miel. Y algo que vemos aquí es de que él dice que estos son los mandamientos que Dios mandó, dice, de vuestro Dios. O sea que no eran mandamientos de Moisés, no eran mandamientos que el mismo pueblo se había puesto, sino que era algo directamente de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y él les dice que Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahí vemos de que los mandamientos son una orden dada por alguien que tiene autoridad, y son una orden o un mandamiento que debe llevarse a cabo. O sea que cuando se nos da una orden o un mandamiento debemos de cumplirlo en nuestros trabajos. Se nos dan órdenes, se nos dan pues ciertas tareas que debemos de cumplir y las llevamos a cabo porque tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y vemos de que ahí se nos dice que para que las pongáis
por obra. O sea que un mandamiento es para ponerlo por obra. Nosotros pues tenemos muchas veces en nuestras casas mandamientos, o sea, por decir, reglas que se deben de cumplir y esperamos que nuestros hijos las cumplan porque pues deben de obedecer aquellas reglas que nosotros como padres tenemos en nuestras casas. Pero también, o sea, que un mandamiento es algo que se da para que se cumpla, es una orden de alguien que tiene autoridad para que se cumpla, para hacerlo. Y ahí dice que eran de parte de Dios, no eran de parte de nadie más, sino que de parte de Dios, dice. Y también dice que para que temas, el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahí vemos de que dice que para que temas a Jehová. Cuando nuestros padres nos daban una orden y no la cumplíamos, sabíamos de que iban a haber consecuencias por la desobediencia a nosotros o por no haber hecho aquello. Y teníamos temor tal vez de llegar a nuestras casas después de no haber hecho aquello que se nos había mandado, o que nuestros padres vinieran y que nos encontraran sin haber llevado a cabo o cumplido aquello que se nos había encargado que hiciéramos. Pero en este caso, para que temas a Jehová, dice, para que temas a Jehová tu Dios, no es un temor de un miedo que nosotros debamos de sentir porque Dios nos vaya a castigar por no llevar a cabo sus mandamientos. No era eso directamente, aun cuando sabemos que pues la paga del pecado, la desobediencia también pues trae consecuencias, ¿no? O sea, y ahí se dice de que era un temor. La Biblia dice que el temor a Jehová, dice en Proverbios 8:13, se nos dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. O sea que el temor a Jehová es apartarse del mal, aborrecer el mal. Ese es el temor al cual se refiere aquí. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y aquí una de las cosas que dice es que cumplan. Nosotros debemos de cumplir los mandamientos, lo que la palabra del Señor nos enseña, pero que también debemos de enseñarle a nuestros hijos a cumplir aquellas cosas que Dios nos ha mandado en su palabra que nosotros cumplamos también. O sea que tenemos una gran responsabilidad como padres de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. O sea que ahí dice que debemos de aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Una de las cosas es de que es muy difícil muchas veces reconocer que vamos por mal camino, o cuando reconocemos, y si lo reconocemos muchas veces es difícil apartarnos de aquello, o no queremos muchas veces dejar también ese mal camino, ¿no? También la boca perversa, dice, una de las cosas es de que nosotros no debemos de permitir que en nuestros hogares se escuchen cosas que sean perversas. La Biblia dice que de toda boca, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, dice, darán cuenta en el día del juicio. O sea que de todo lo que nosotros hablemos vamos a ser responsables. Pero quiero que avancemos un poco ahí también en estos versículos. Quiero llegar a los versículos más adelante donde quiero que estemos también meditando un poco. Y ahí dice que para que las enseñes, bueno, ahí dice para que tú, tu hijo, todos los días de tu vida, para que tu hijo y el hijo de tu hijo deben de cumplir estas cosas, ¿no? Para que se las enseñemos. Y en Deuteronomio 5, capítulo 9, 4:9, perdón. Deuteronomios 4:9, se nos dice de que, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí vemos de que, una vez más, antes Dios le había dicho al pueblo de que guarde, dice, y guarde tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Una de las cosas que no debemos de olvidar son las maravillas que el Señor ya ha hecho, y este era el propósito por el cual se les decía esto al pueblo de Israel, que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que serían nuestros nietos, acerca de la palabra de Dios y de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Pero muchos de nosotros no estamos cumpliendo con ese mandamiento de enseñarle a nuestros hijos las cosas que el Señor ha hecho, y mucho menos de que ellos lleguen a enseñarle a sus hijos las cosas que escucharon de nosotros también. Sé que dice en el capítulo 6, versículo 3, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Las promesas del Señor son fieles. Eso lo sabemos nosotros, pero también debemos de ser obedientes nosotros. Y ahí se dice que cuidemos, dice, de poner por obra a las cosas que Él nos ha mandado a hacer. El salmista decía que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usualmente nosotros olvidamos las cosas que se nos dicen cuando son para nuestro bien. Muchas veces nosotros olvidamos las cosas que se nos han enseñado, dice, y David decía eso: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podemos olvidar cualquier cosa que se nos haya dicho, pero no debemos de olvidar, o no debemos debemos de procurar no olvidar lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese era el propósito de David al decir estas cosas, ¿no? Donde él había guardado la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor, para no pecar contra él. Dice en el versículo 4, se nos dice también: oye Israel. Otra vez está diciendo oye. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces creemos estar oyendo, pero simplemente no estamos escuchando verdaderamente lo que se nos dice. Y él le vuelve a decir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muchos de nosotros podemos estar tal vez contentos por que les hemos podido enseñar a nuestros hijos la existencia de un solo Dios, del verdadero Dios, al Dios a quien servimos nosotros. Podemos estar tranquilos de eso, pero ahí se dice que y amarás a Jehová tu Dios. No solamente es necesario, o no es solamente necesario enseñar a nuestros hijos la existencia de un solo Dios, sino que es necesario que les enseñemos a amar a ese Dios a quien nosotros decimos que es el único verdadero Dios. O sea que ahí se nos dice que debemos de enseñar a nuestros hijos. Nosotros primeramente debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Ahí se dice que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Si no amamos al Señor con todo nuestro corazón, no hay manera en que nosotros podamos vivir una vida piadosa, una vida que muestre verdaderamente lo que es el amor de Dios, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Muchas veces nos sentimos sin fuerzas, cansados, y creemos que no podemos seguir adelante en las cosas del Señor. Pero dice que si amamos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a poder amarle a Él con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas físicas, mental. O sea que es necesario que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a amar al Señor con todo el corazón. Pero también es necesario que ellos puedan ver en nosotros el verdadero amor al Señor, dice, y con todas las fuerzas. Dice, debemos enseñar a nuestros hijos a amarle a Él verdaderamente también, que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo de una fe no fingida, que vean una vida consagrada al Señor en nuestras vidas. O sea que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, y que ellos vean en nosotros, no solamente enseñárselas, porque usted puede ir a un lugar y ser enseñado, o podemos ir a un lugar y ser enseñados por personas que verdaderamente no están viviendo aquello que ellos mismos están enseñando. Dice, también dice ahí que debemos de tener cuidado con lo que lamentablemente muchos de nuestros hijos o seres queridos o nietos, aquellos que tienen nietos, ven en nuestros hogares o escuchan en nuestros hogares. Lamentablemente muchos hogares cristianos no estamos reflejando verdaderamente lo que es vivir una vida en obediencia al Señor, una vida piadosa. Y también es un problema lo que escuchan de nosotros mismos, ¿no? Y yo sé que siempre
muchas veces podemos tener desacuerdos o podemos molestarnos tal vez entre la pareja, con nuestras esposas, en el caso de las mujeres con sus esposos, y pueda que hayan cosas en las que no estemos de acuerdo, pero eso no debe llevarnos a mostrar una vida que no sea de acuerdo a la palabra del Señor. Nosotros podemos tener desacuerdos. En la Biblia vemos ejemplos de cómo Pablo y Pedro tuvieron desacuerdos, aún entre los mismos discípulos. Pero ellos dicen que la Biblia dice que podemos quizás llegar a un punto de enojo, pero que dice que no debemos de pecar. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros como esposos, como pareja, podemos tener esos desacuerdos, pero que eso no lleve a que nuestros hijos o nuestros nietos o los nietos, aquellos que tienen nietos, escuchen cosas que sean desagradables y que sean todo lo contrario a lo que nosotros mismos les hablamos acerca de la palabra del Señor. Vemos ahí también en el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Allí es donde deben de estar. Solamente cuando algo es demasiado importante para usted o para mí, vamos a guardarlo. Cuando uno tiene como un tesoro especial, ¿no? Donde uno guarda todo aquello que tiene un valor muy importante, uno lo guarda en un lugar seguro. La palabra de Dios debe de tener esa importancia en nuestra vida, donde nosotros podamos guardar esta palabra, dice la palabra del Señor en nuestro corazón, y que estén allí, ¿no? Es el Señor quien nos manda a hacer eso, hermanos. No es ningún hombre, no es ningún mandamiento de hombre, sino que es un mandamiento del Señor, en el que dice que debemos de guardar esa palabra en nuestros corazones, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, aquí se nos dice claramente de que debemos de repetirlas a nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que escuchan muchas veces nuestros hijos en nuestros hogares? Pleitos, ira, gritería, todas estas cosas. Y espero que entre nosotros los cristianos no hayan maledicencias, sino que nuestros hijos puedan ver verdaderamente el amor de Dios en nosotros, hermanos, que aun cuando quizás estemos molestos o en desacuerdo por muchas cosas, que ellos no escuchen de nuestra boca cosas de las cuales nosotros nos arrepintamos después de haberla dicho, y que eso sirva de tropiezo para nuestros hijos. O sea que como padres nosotros tenemos esa gran responsabilidad, hermanos, de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, pero no solamente enseñarles, sino que ellos vean en nosotros cuánto nosotros amamos al Señor, cuánto nosotros les amamos a ellos también, y mostrarles, aun cuando desean momentos difíciles, que nosotros no amamos al Señor solamente en tiempos fáciles, sino que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No sé que como padres o abuelos, aquellos que son abuelos, tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, pero no solamente enseñarles, sino de enseñarles con el ejemplo. O sea que, pero si vosotros, dicen, no enseñamos bien, ¿cómo podrán ellos transmitir a otros también? O sea que nosotros debemos de enseñarles bien a nuestros hijos, hermanos, la palabra del Señor, y que ellos puedan ver también cómo no solamente les enseñamos, pero que aquello que les enseñamos lo estamos viviendo, y también que nosotros cuando hablamos de la palabra del Señor, usualmente lo hacemos diario en este tiempo. Gracias al Señor podemos tener más tiempo de compartir la palabra del Señor con nuestras hijas, y una de las cosas que nosotros les decimos les hacemos sentir que ellas deben de estar listas para el momento en el que ellas tengan que enseñarles a sus hijos, que los tiempos son difíciles, los tiempos están cambiando, pero les decimos que ellas van a ser responsables también de enseñarles a sus hijos, y si Dios nos da la oportunidad de poder enseñar a nuestros nietos, pues lo vamos a hacer, pero por sobre todo ellas son, dice, las repetirás a tus hijos, dice, a los hijos de tus hijos. O sea que debemos de enseñarles, hermanos, a nuestros hijos verdaderamente la palabra del Señor, que sea una fe genuina, para que ellos también puedan transmitir a las generaciones futuras la verdadera palabra del Señor, que ellos transmitan el verdadero evangelio a otros también. Ahí en Génesis 17:8, Dios promete a Abraham una heredad. Dice que él daría la tierra de Canaán, dice,
por heredad a él y a su generación, dice. O sea que él le prometió una herencia material a él, pero también sabía de que la bendición de Dios iba a estar sobre la vida de él. Pero también nosotros procuramos muchas veces como padres esforzarnos y tratar de trabajar, y nos preocupamos qué les hemos de dejar a nuestros hijos el día en que nosotros pues ya no estemos. Procuramos trabajar duramente para dejarles una herencia. Usualmente los padres dicen que es bueno que dejen herencia a los hijos, pero yo creo que la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es aquella herencia que a Timoteo le fue dejada. Dice, si vemos ahí en 2 Timoteo 1:5, ahí se habla acerca de la fe no fingida de Timoteo, dice, y que también habitó, dice, en su madre, dice, ahí dice, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que Pablo decía esto a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En Timoteo no había una fe fingida. Eran tiempos difíciles en los cuales cualquiera pudiera haber fingido no ser cristiano para poder salvar en muchos casos su propia vida. Pero aquí dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea que aquí se está reconociendo el trabajo de una abuela, el trabajo de una madre, donde dice de que primero habitó en la abuela, dice, y después en su madre. O sea que se había transmitido esa fe de generación en generación. Y que el día de mañana, hermanos, de nosotros se pueda decir eso también, ¿no? Donde nuestros hijos puedan transmitir a sus hijos a la palabra del Señor, una fe no fingida. Estamos viviendo tiempos difíciles y debemos de orar para que nuestros hijos puedan verdaderamente amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su ser, para que ellos puedan triunfar también. No sabemos de que si tenemos al Señor de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Dice, pero sabemos de que estamos en un mundo donde en este mundo tendremos aflicciones, pero que debemos de confiar en Dios. Dice que Él ha vencido al mundo también. O sea que es bien importante, hermano, de que nosotros pues nos esforcemos para poder transmitir esa fe que la abuela de Timoteo pudo transmitir a ella. Y no olvidemos, hermano, de que la responsabilidad se nos dio a nosotros como padres. En Deuteronomios, capítulo 6, del versículo 1 al 7, ahí se les dice, ¿no?, que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y que las repetirás a tus hijos, ¿no?, al levantarte y al acostarte, dice, estando en las calles. O sea, de que debe de ser en todo tiempo, hermano, que nosotros debemos de hablar con nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, y podemos ver ahí, ¿no?, la bondad del Señor, que Él dice de que no, la palabra de Él no vuelve a Él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. O sea que esforcémonos, hermanos, sigamos adelante como padres, como pues abuelos, muchos de ustedes también, pues esforzándonos en enseñarles la verdadera fe, esa fe no fingida, ¿no?, a cada uno de nuestros hijos, nuestras hijas, a las futuras generaciones, para que ellos también puedan asimismo transmitir esa palabra del Señor. Y esa palabra dice que en ella hay vida, que en ella sabemos que tenemos la vida eterna, ¿no? La palabra de Dios tiene el propósito de salvar. Él decía, Pablo decía, ¿no?, que la cual puede salvar vuestras almas también. O sea que debemos de seguirnos esforzando, hermanos. Que el Señor me les bendiga. No olvidemos pues que la responsabilidad es nuestra de poder enseñar. Es nuestro tiempo y debemos de enseñar a nuestros hijos. Enseñemos con nuestros ejemplos, hermanos, en las casas, que las generaciones futuras puedan decir que en nosotros no había una fe fingida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oramos. Amado Dios y eterno Padre, gracias por su palabra que nos enseña, Señor, que debemos de tener una fe no fingida, Señor, y que somos responsables, Señor, de poder transmitir a las generaciones futuras su palabra, Señor, y que podamos, Señor, el día de mañana, Señor, se diga de nosotros, como se dice de la abuela
y la madre de Timoteo, Señor, en la cual habitó, Señor, esa fe no fingida, la que habitaba en él, pero que primeramente fue en su abuela y en su madre, Señor. Ayúdenos a poder hacerle fiel a usted, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, porque es la única manera, Señor amado, de poder vivir una vida que sea agradable a usted, Señor. Ayúdenos a esforzarnos cada día para poder, Señor, cumplir el propósito por el cual usted también, Señor, nos ha puesto en esta tierra. En el bendito nombre de Jesús, su Hijo, le damos gracias y le pedimos que su palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos.